tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeras. Mi grupo está conformado por Rosa Chicaiza, Carolina Rojas, Erika Aguilar y mi persona Sharon Ruiz. Para la asignatura de electiva de profundización hemos planteado tres temas acerca de la sexualidad que se van a abordar a continuación. En este punto tenemos adquisición del género. ¿Quién lo propuso? Paulo Freire. ¿Quién fue? Fue un pedagogo de la liberación de Brasil. El trabajo de su vida es un intento de contribuir la liberación de los oprimidos a través de la educación popular. En las décadas de 1960 y 1970 luchó como profesor de justicia y solidaridad y por lo tanto contra la opresión. Aquí tenemos su metodología. Utilizando la teoría de Freire, en función de la equidad de género, se puede decir que el movimiento feminista fue una de las respuestas de la mujer al reconocerse como oprimida. El feminismo no es otra cosa que el mecanismo deliberador, ese que identifica la relación opresor-oprimido, en este caso hombre-mujer, y que no solo se da a la tarea de rescatarse, sino de rescatar y liberar a los opresores. Freire expone la importancia de la educación para la liberación mediante la alfabetización y el desarrollo del pensamiento crítico. Tenemos lo que son las fases. Paulo Freire trabaja con 4 fases, que es la pedagogía del oprimido. Esta quiere decir que es una crítica a la educación tradicional de los opresores que llama educación bancaria. Tenemos también la pedagogía de la esperanza. Esta es una formación y capacitación del profesorado bajo una vertiente científica y experiencial, donde el empleo consiste de los materiales disponibles, los métodos y las técnicas educativas sean la clave. También tenemos la pedagogía autonomía. Esta quiere decir que se desarrolla descriptivamente los saberes necesarios para la práctica docente de manera clara y explícita. También tenemos la pedagogía de la indignación y de la tolerancia. También los beneficios, que es la aceptación y el reconocimiento de las diferencias como valor añadido y no como material de segregación, ayudarían a la reducción y eliminación de las desigualdades. Como segundo punto tenemos lo que es cómo intervenir de manera integral frente a casos de abuso sexual. Para ello hemos realizado investigaciones y hemos escogido a Sigmund Freud, quien fue un médico austriaco considerado el creador del psicoanálisis. Este método causó gran revuelo en su momento y se basa en intentar explicar el comportamiento humano para dar solución a los problemas mentales de las personas. La metodología que planteó Freud acerca de las repercusiones psíquicas de las situaciones de abuso sexual en la primera infancia, reales o fantasiadas. Él descubrió que la etiología de las afecciones neuróticas comportaba situaciones cargadas de agresividad, tales como el maltrato, las cuales adquirían un estatus sexual en el psiquismo, por medio de los falsos enlaces simbólicos que se crean cuando estas situaciones eróticas agresivas son objeto de procesos psíquicos defensivos de orden patológico, tales como la represión. Para ello, Freud elaboró la teoría del trauma. Esta teoría del trauma se centra en la sexualidad y se centra también en los fenómenos de retención de la reacción adecuada frente a estos casos de abuso sexual, los cuales le permitieron explicar por qué los síntomas neuróticos no se producen inmediatamente después de que ocurren las escenas traumáticas, sino que se producen pasado un tiempo o un periodo, en el cual se denomina como la incubación o elaboración psíquica, en la cual se crean a posterior los síntomas de la neurosis como símbolo de la situación traumática que no se debe recordar. Se presentan 2 etapas o 2 fases y por efecto de al menos 2 acontecimientos. En una primera ocasión de seducción de un niño por un adulto y una segunda escena que es aparente trivial y que se da posterior a la pubertad, que remite según rasgos determinables a la primera. Como tercer tema tenemos el diálogo. Para ello hemos realizado investigaciones como el autor Daniel Eduardo Jones,
cuya metodología nos da a conocer que este análisis permite explorar una parte significativa del complejo proceso de construcción de la sexualidad de adolescentes, tanto como niños, considerando el papel socializador de normas sexuales de padres y madres. ¿Por qué es importante? Los diálogos sobre sexualidad entre los estudiantes y sus padres se centran en los consejos sobre cómo cuidarse cómo protegerse de embarazos y enfermedades, y en menor medida en las experiencias sexuales de estos niños o jóvenes. En las charlas, el discurso de los padres articula registros médicos y también morales. Para ello consiste de algunas etapas, las cuales son el interés en la experimentación sexual, el sentimiento de omnipotencia, es decir, donde se sienten invulnerables, pueden presentar conductas de riesgo. También otro periodo de mayor acercamiento y participación con sus pares y de compartir sus valores. Y por último, el periodo de máximo conflicto con sus padres. Esto ha sido todo. Muchas gracias.